un poco. Fíjense que yo sentí en mi corazón a través del Espíritu hablar un poco sobre la madurez. Repita conmigo, madurez. Y entonces quiero hablar, no soy muy bueno para hacer temas, porque me gusta mucho hablar, ir a través de la palabra, pero creo que le puse conociendo nuestra madurez. Porque muchas veces nosotros llevamos años en las cosas de Dios, llevamos años caminando con Cristo. Escuchen los conceptos que empiezo a usarles. Porque estos conceptos a veces se vuelven un poco evangelicoides, le digo a la gente, ¿sí? ¿Verdad? Llevo años caminando con Dios. Mire, pues, según yo, ¿verdad? Llevo años siendo cristiano, ¿sí? Y no importa si usted es cristiano evangélico, cristiano católico. Llevo años siendo hijo de Dios, dice uno. Por ejemplo, hace un momento cantábamos un canto muy lindo, ¿verdad? Un canto que creo que es una declaratoria de lo que Dios, de lo que somos delante de Dios, todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador, que hemos declarado su palabra. Entonces declaramos que somos hijos de Dios. El problema es, declaramos que somos hijos de Dios, pero no creemos que somos hijos de Dios. O sea, declaramos que somos hijos de Dios, pero no sentimos la paternidad de Dios en nuestra vida. Porque si sintiéramos esa paternidad de Dios en nuestra vida, entonces tendríamos la identidad que tenemos, no afectaría nuestras emociones. No sé si me explico. O sea, la gente dice que tiene a Dios como padre, pero está afanada y está preocupada y está turbada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo práctico. Sus hijos, o los que tenemos hijos. Dígame cuándo ha visto usted un hijo, aunque los hay, que esté afanado porque va a comer más tarde, ¿sí? Su hijo al salir de acá, papá, vamos a comer una pizza. Él no le está preguntando si usted tiene, si usted no tiene, si usted quiere, si usted no quiere, ¿verdad? Ellos solo pasemos a McDonald's, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen afán, porque tienen identidad, tienen paternidad. Entonces, mi papá me tiene que comprar. Él no sabe si, no sabe si lo voy a prestar, no sabe si lo voy a hacer el loco por ser. Lo que ellos saben es que hay que pasar a comer. Entonces, cuando nosotros vemos este punto, tenemos que ir al fondo de entender qué es la madurez para poder entender por qué es importante la madurez en la vida del cristiano. ¿Sabe qué? Hay muchas iglesias, y hablo a nivel general, que tienen muchas fallas en cuanto a madurez. Y el problema de la madurez se extiende y luego suceden muchas cosas. Miren, pues yo comencé a hablarle algo acá, ¿sí? Estamos en el año 2019, ¿sí? Es un año muy importante. Porque fíjese que es un año de elecciones electorales, es un año donde estamos en un impasse, donde hay muchas cosas que están sucediendo en Guatemala. Y entonces dice usted, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la madurez? Tiene que ver mucho. Porque por una iglesia que no es madura, hacemos elecciones en las votaciones equivocadas, ¿sí? Por una iglesia que no tiene un nivel de conocimiento, escogemos gobernantes corruptos. Por una iglesia, escuche, que juzga mal, escogemos a personas equivocadas porque nosotros queremos a pastores en el gobierno. Les tengo una mala noticia: pastores en el gobierno jamás van a haber. Porque en la iglesia un pastor jamás puede ser un presidente. De hecho, se recuerda aquel pastor, que no le voy a dar el nombre, pero usted también sabe, tuvo que entregar su pastorado para ir a elecciones políticas. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? La gente está esperando un ungido de Jehová en el trono de gobierno, y le tengo una mala noticia. Si usted va a estudiar la Biblia, usted se va a dar cuenta que los Ciros, el rey Ciro no necesariamente era un ungido de Jehová. Dios fue transformando su corazón en el proceso para poder gobernar con equidad y con justicia. Pero jamás comenzó como un hombre de Dios, que usted dijera, wow, qué ungido de Jehová. Aún el rey David, que era conforme el corazón de Dios, si usted va a estudiar la vida de David fue uno de los gobiernos más corruptos y engañosos que pudo haber tenido. Hermano, no le creo si David dice, sí, vaya a leer. Cuando David pecó con esta mujer, gracias, mira, a mí se me olvidó, con Betsabé, era para ver si ustedes estaban en la jugada, ¿sí? Esa sí se la sabe, ¿verdad? Cuando David peca con Betsabé, manda a llamar a su general. Y cuando manda a llamar a su general, Joab, ¿qué le dice? Ponme a Urías al frente. Ahí comienza un nivel de corrupción en la vida de David. Porque luego Joab hacía lo que quería, pero David no le podía decir nada, porque como decimos en Guatemala, tenía cola que le machucara, ¿sí? Entonces el gobierno de David fue un gobierno muy corrupto, que otro día lo vamos a estudiar, porque no vamos a hablar de política hoy.
aunque creo que estoy preparando algo importante para poder saber por quién elegir, por quién votar, porque la gente a veces dice, usted de plano está con X persona. No, lo que pasa es que hay que entender que hay ciertos parámetros, y escuchen lo que le voy a decir, que ni siquiera necesariamente tienen que ser, porque a veces la gente dice, vote por alguien que tenga su familia integrada. Pues le tengo una mala noticia, muchos de los integrantes que están en este momento no tienen familia integrada. Entonces, si votamos por alguien que tenga familia integrada, vamos a parar votando por alguien que tiene malas intenciones, ¿sí? Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Vamos a hablar de eso en unos días, pero hoy quiero hablar un poco sobre lo que es la madurez. Ahora, ¿por qué le tengo que hablar de eso? ¿No? Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho. Porque si no logramos llegar a una plenitud de madurez, el problema es que no tenemos capacidad de pensamiento. ¿Sabe cuál es el problema número uno de la gente? El nivel de pensamiento que maneja. Miren, la gente tiene niveles de pensamientos a veces muy mediocres, o niveles de pensamiento demasiado elevados a lo que Dios quiere que nosotros pensemos. Entonces, miren, ¿qué es la madurez? Es un concepto así para que usted tenga ahí, estado de un fruto, dice, miren, que ha alcanzado un desarrollo completo. Entonces, estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Usted y yo somos un fruto. Y tenemos que ver si usted y yo tenemos un nivel de madurez. O como decía un pastor por ahí, o a ver si no se choqueó. Decía un pastor, ¿verdad? Así me era, sí. ¿Verdad? ¿Ha visto cuando, por ejemplo, usted compra una manzana aquellas que le tronan en los dientes? Qué sabroso, ¿sí? A los que les gustan las manzanas. Pero qué feo es agarrar una manzana toda aguada, ¿verdad? Así que hace todo porosa, así. A mí no me gusta eso, ¿sí? Ya no me la como porque no me agrada. Entonces, habría que ver cuál es el estado que usted está manejando en su vida. O sea, en nuestra vida tenemos que manejar un estado de madurez. O sea, no toda la vida usted y yo tenemos que tener un estado de niño, ¿sí? El problema es que en las iglesias la gente maneja estados de niños. Entonces, estábamos con mi esposa así, el año pasado en una iglesia que nos invitaron a predicar. Y entonces vamos y mire qué interesante, porque yo le digo a la gente, mire, la gente crea estereotipos de iglesia, ¿sí? Por ejemplo, el estereotipo de la alabanza y la adoración. Entonces, el estereotipo de la danza. Hoy no vino la pastora Liliana, ahora no está por ahí. Entonces, si usted no ve danza, si usted no ve trompetas, si usted no ve, ay no hermano, mira usted, porque a mí me gusta danzar delante de mi Señor. Está bien, perfecto. Dance delante de su Señor. Yo creo en la danza. Creo en la danza profética, más no en la danza aprendida, ¿sí? Es otro concepto que otro día vamos a enseñar. Creo en la danza profética, más no en la danza aprendida, ¿sí? Creo en el ministerio de danza profético, pero no en el ministerio de danza donde hay un montón donde las chicas están danzando para que los miren ahí los hermanos, ¿verdad? Un día oí una muchacha que dijo, ay, cómo se me mira el cuerpo, se me mira bonito. Dije, se supone que le vas a danzar a Dios, ¿qué te interesa si el cuerpo se te mira bonito o no se te mira bonito? Entonces, a veces le quiero decir esto, creamos estereotipos de iglesia, ¿sí? Entonces, en los estereotipos de una iglesia para ustedes tiene que haber un grupo de danza, un grupo de alabanza, trompetas, y si no es eso, no me gustó, porque falta la presencia. Le tengo una mala noticia, la presencia de Dios no necesariamente está en la alabanza, ¿sí? Entonces, la presencia de Dios no necesariamente la hace descender a alguien que canta, la presencia de Dios la hace descender a usted con su actitud. Entonces, entender el estado en el que usted y yo nos encontramos puede ser un poco complicado si no nos empezamos a hacer un análisis en nuestra vida. Entonces, las iglesias tienen estereotipos. Y hay iglesias con alabanzas muy poderosas, hay iglesias con alabanzas muy jacarandosas, así, trompetas y danza, y ¿verdad? Y lindo, o sea, y yo respeto cada uno. Le digo una cosa, respeto cada corriente musical, ¿sí? Pero acá a mí me gusta otro tipo de alabanza, me gusta que cantemos algo que podamos entender lo que estamos cantando, ¿sí? Miren, por años pasé en una iglesia, por años, donde cantaban tanto que nunca entendí que cantábamos, ¿sí? Nunca me aprendí el de la moradora de Sion. Y hasta yo toqué la guitarra un par de veces y yo ni sabía qué fregados estaban cantando, se lo digo en serio. Y un día llegué a analizar y dije, Señor, de verdad, qué mal estoy, porque estoy tocando la guitarra y ni siquiera sé qué fregados dicen los cantos que estamos cantando por la bulla que están haciendo porque los ministros de la alabanza tienen un problema, ¿sí? Subime más, por favor, más, o sea, no me oigo, ¿sí? Y más a mi teclado, y más a la guitarra. Entonces al rato se ve una bulla terrible.
que después los pastores están enojados cuando les cae a medio ambiente con los decibeles hasta arriba, están molestos y hasta echándole pestes al pobre Arzú que ya murió. Pues sí, que nos tratan. No, si tiene razón, hermano, hay iglesias donde uno va que los oídos no los aguantan al salir. Entonces, ¿por qué le estoy hablando todo esto? Porque nosotros muchas veces creamos estereotipos, pero ni siquiera logramos llegar a una estatura de madurez de entender qué es lo que está cantando. ¿Usted entiende lo que canta? ¿Sabe lo que está cantando usted? ¿Sabe lo que le está diciendo usted a Dios cuando con sus propios labios? ¿Sabe lo que usted está declarando con su boca? ¿O solo se está cantando el cántico de moda, el corito de moda? Es que está buenísimo ese de los mieles, ¿verdad? A mí me tienen aburrido los hermanos mieles. Ya todo el mundo canta de los mieles San Marcos y le tengo una buena noticia. Bendigo a miel San Marcos, ¿sí? Pero le tengo una noticia. Hay gente de Dios que Dios ha puesto inspiración y que Dios quiere levantar nuevas generaciones de adoradores proféticos. Porque en la Biblia no existe la palabra salmista profético, eso se lo inventaron, es neotestamentario, es nuevo. En la Biblia usted va a encontrar proféticamente que existen los cantores proféticos. Porque David agarró a los hijos de Asaf, Enam y Jeutún y los puso como cantores, dice la Biblia, proféticos. Que cantaran profetizando, siendo dirigidos por la casa paternal de esos profetas, ¿sí? Entonces ahí sí hay una enseñanza muy profunda. Ahora, lo interesante es entender entonces en qué estado de madurez nos encontramos en este momento de nuestra vida. Porque llevamos años siendo cristianos, pero no estamos dando el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Entonces, si no hemos dado fruto, llevamos 5, 10, 15 años, algo está pasando en nuestra vida. No podemos nosotros dejar de darle fruto a Dios, dejar de dar testimonio a quienes somos nosotros delante de la gente. ¿Qué dice la gente de ti en tu cuadra? ¿Qué dice la gente de ti en tu casa? ¿Qué dicen tus hermanos? ¿Qué dice tu familia de ti? ¿Qué dicen tus primos? ¿Qué dice tu mamá? O sea, puede haber muchas hermanas. Lo que pasa es que mi mamá, como ella es, no sé, de otra religión, entonces no me quiere. Bueno, eso es aparte, pero yo estoy hablando de alguien que diga, wow, qué testimonio el que tiene mi hermano. ¿Sí? Me encanta verlos adorar, veo que es un buen padre, veo que también, me explico, pero ¿qué dice la gente de ti? Ese hermano es inestable, ¿verdad? Ese hermano es chismoso, esa hermana, mire, le encanta, mire, tenga cuidado porque ese hermano le presta dinero y después se va de la iglesia porque no puede pagar. Entonces no se trata que no pueda prestar dinero, se trata qué está pasando con su vida. Porque tenemos que dar testimonio de quiénes somos. Entonces mire esto, pues, porque quiero que veamos algo bien interesante, ¿sí? Vámonos a Efesios capítulo 4:11. Efesios capítulo 4:11. Efesios capítulo 4:11. Mire otro concepto de madurez. Mire, otro concepto, lo que busca, otro concepto de madurez. Estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo. Voltea a ver al que tiene la par y dígale, quiero ver si estás en pleno desarrollo, ¿sí? O de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Entonces, nuestro mejor momento tiene que llegar en la etapa de nuestra vida. No podemos estarnos quedando solo con promesas que escuchamos. Mire, la palabra profética es hermosa, pero yo le digo a la gente en las escuelas proféticas que hacemos, no se acostumbren a la palabra profética. Porque al rato está menospreciando lo que Dios dice. Siempre me dicen lo mismo, no pasa nada. Siempre declaran lo mismo y no veo cambio. O sea, el problema no es la palabra profética, el problema es usted. Entonces miren lo que dice la palabra. Y él mismo, está hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hacemos una pausa acá. Entonces recuerden que hay una teología sistemática. John MacArthur, por ejemplo, dice que no existen los profetas, que ya se cerró el canon y que ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, solo pastores y maestros, ¿verdad? Porque los apóstoles tienen que tener ciertas características. Entonces hay varias corrientes religiosas que explican cómo usted puede ser un apóstol, ¿sí? Entonces una de las características que ponen es, tienes que haber visto a Jesús. Pues yo le puedo decir que yo vi a Jesús y ya soy apóstol, ¿verdad? ¿Y quién me debate que no lo vi?
No, hermano, ¿y cómo yo lo vi, hermano? Mire, rubio, o sea, como aquel canto que dice el rubio de Galilea, no sé cómo es que se llama, ¿verdad? Ahora, el problema no, la Biblia nos enseña que los 5 ministerios tienen un propósito. Dice, miren, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Repita conmigo, perfeccionar. Entonces, el problema es, ¿te dejas perfeccionar? El problema dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el perfeccionamiento en nuestra vida es un problema cuando no tenemos mentores, cuando no tenemos pastores que se están capacitando en la palabra para llevar a perfección a la gente. Entonces, el problema es la palabra que yo estoy trasladando. Yo puedo trasladarles una palabra bien light, así una palabra bien suave, una palabra bien motivacional para motivarlo a usted, para que su estado emocional esté contento. A mí no me interesa su estado emocional, a mí me interesa su estado espiritual. Porque es importante que su espíritu se fortalezca para que usted aprenda a dominar sus emociones. Recuérdense que en el alma están las emociones, está la voluntad y está el intelecto, pero su espíritu gobierna estas tres. Entonces, si su espíritu no está en total fortaleza, usted se va a ir por una área donde usted, por ejemplo, su alma en la emoción. Por ejemplo, las mujeres son muy emotivas, ¿sí? ¿Verdad? Hermano, entonces yo tengo que cambiar. Ayer hablamos con unos hermanos, no, usted no tiene que cambiar nada. Solo tiene que aprender a dominar sus emociones. Pero obviamente si usted escucha algo que usted es alguien que se quebranta por el espíritu, por ejemplo, profeta Mario ahorita estaba quebrantada, se vale estar quebrantada y no va a estar uno siempre aguantando porque el pastor dijo que no se puede llorar. No, si usted quiere llorar, llore. Si usted quiere temblar, tiemble, me explico, porque cada quien reacciona de diferente manera ante la presencia de Dios, ante el Espíritu. Ahora, lo que yo le estoy diciendo, tratando de decir es que hay personas que sus emociones dominan más el área del Espíritu. Entonces, por ejemplo, emocional. Si usted es demasiado emocional, usted puede ser una persona en potencia manipulable. Y es lo que sucede en muchas iglesias. Le manipulan el alma a la gente para poder, no sé, sacar alguna ventaja o sacar algún beneficio. Entonces en las mujeres pasa mucho eso, ¿sí? Bueno, no, en las mujeres pasa en todos lados. Yo he estado en iglesias donde empiezan a dar, usted llega como empresario. Mire, pues de una vez el título, evento de empresarios, ¿verdad? Entonces usted llega, algunos llegan bien, otros llegan bien quebrados o bien endeudados. Entonces cae una presencia, ¿verdad? Creamos una atmósfera. Julito decía un ámbito, decía Julito. Hagámoslo así todo. Creamos un ámbito y entonces lo manipulo yo a usted con una palabra profética. Si usted trae ahorita $1,000 acá, su economía, si usted está necesitado no solo de que su economía se abra, usted necesita que su economía se abra. Pero como me di cuenta que usted es manipulable porque su emoción se desborda, lo asalté. Y usted se dejó que lo asaltara espiritualmente, ¿verdad? Lo asalté santamente. Ahora, hermano, entonces no se puede dar y pagar bien. Es que miren, es que sí se puede, todo se puede. ¿Se recuerda que Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene? Claro que hay maneras. El problema es cuando se vuelve, voy a utilizar esto, cuando se vuelve una costumbre engañar a la gente. El problema es cuando te digo, trae tu ofrenda y Dios hará cosas grandes. Pero recuérdese lo que dice la palabra. Si a la hora de ir al altar y traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, mejor regresa, ponte a cuentas, te lo voy a parafrasear, con tu hermano, deja tu ofrenda al altar y regresa y luego la ofrenda te será recibida con agrado. Entonces ahí hay un parámetro bien fuerte. Porque quiere decir que si usted está en pecado, ¿cómo le va a funcionar una ofrenda a usted en pecado? Entonces por eso es que hay gente que dice, hermano, mire, yo sembré y yo di y no pasan así, porque habría que ver qué hay en tu corazón. A veces la gente no es que sea mala, pero la gente tiene cerrado su corazón por muchas cosas. Entonces cuando el apóstol está escribiendo, le está hablando que los 5 ministerios quedaron para perfeccionar a los santos. El problema es, hay doble vía. El problema es si usted se está dejando perfeccionar y si los pastores, los ministros se están perfeccionando. Si yo estoy haciendo mi función de perfeccionar, qué bueno, pero la pregunta sería también, o usted se está dejando perfeccionar, o yo no estoy haciendo mi función y usted quiere perfeccionarse.
Pero como no estoy haciendo mi función correctamente, estoy haciendo mi función incorrectamente, ¿sí? Entonces puedo tener una buena intención de querer hacer mi función, pero como no estoy capacitado, no voy a poder fluir como Dios quiere. Entonces no voy a poder desarrollarlo yo a usted. No sé si me explico. ¿Sabe cómo es esto? Es como que usted quiera enseñar de liberación y usted ni siquiera sabe el principio, ni siquiera sabe cómo se llaman los demonios, cuál es el orden jerárquico de los principados, potestades y gobernadores. ¿Me explico? Se lo pongo más fácil todavía. Usted quiere liberar y usted ni siquiera sabe quién es Satanás. Pero usted que se me ponga aquí ahorita un diablo, yo lo he hecho fuera. Entonces ese es un problema que hay. Entonces hay muchos pastores, escuchen lo que le voy a decir, que son llamados al pastorado, pero jamás les interesa prepararse en la palabra. Copy-paste en internet. Excelente. Como dijo un apóstol por ahí, no es malo, dijo un apóstol por ahí, ¿verdad? Pero no se acostumbra a hacerlo toda su vida, ¿verdad? Un día una emergencia de repente para aquel que no lee la palabra muchito y que lo llama y dice, hermano, mira, tienes que predicar. Está bien, se le permite meterse ahí. Ay, ¿a quién busco Cash Luna? ¿A quién me meto? ¿Quién le copia un mensaje, verdad? Y se vale. Ay, esto está poderoso. Y se vale y de repente la gente dice, hermana, ¿qué mensaje el que predicó, hermano? Qué revelación. Usted no nos dice nada, usted gracias a Dios, ¿verdad? Que no se metan y vean de quién era, ¿verdad? No está mal. Ahora el problema es que usted se acostumbra a hacer toda su vida eso. Como por ejemplo el liderazgo. Por años yo me recuerdo que no cometí un error, sino me recuerdo que un tiempo yo hacía los bosquejos y se los daba a los jóvenes, ¿sí? Y le daba su bosquejo cada semana, pero entonces me di cuenta, un día llegaba a supervisar y me daba cuenta que no estaban, que estaban como recitando el bosquejo. Fregados, dije, ahora me las van a pagar. Entonces les daban el bosquejo el día lunes y el miércoles me juntaban con ellos para que me predicaran su bosquejo, ¿sí? Ahí se complicó la cosa, porque había un pastor, yo no pude, mira, dame para el viernes y yo te busco donde estés para que me... Entonces me di cuenta que la mayoría jamás se disciplinó en prepararse en la palabra, ¿me explico? Pero tú quieres ser líder, pero tú quieres ser pastor, pero tú quieres ser que te dé un título. Entonces ahí hay una falla, porque si no te gusta leer la Biblia, no estás capacitado para esto. Si no te gusta meterte a la palabra, discúlpame, no estás capacitado, porque la palabra es lo que nos da fortaleza, la palabra es lo que nos da fundamento, la palabra es la que nos ayuda. Entonces la palabra también nos ayuda a detectar herejías, a detectar errores doctrinales. Pero si no nos metemos en esto, disculpe, hermano, yo le puedo hablar cualquier bobada ahorita, y si usted no conoce la palabra, usted me va a decir que sí. Hace años estábamos en un congreso, en un evento de Benecer, me recuerdo que me llevaron el apóstol Sergio Enríquez. Lo digo porque hasta, por cierto, que después él también corrigió a este profeta, no voy a dar el nombre de quién era. Pero estaba un profetón así, un profeta que Dios usa mucho, y empezó a enseñar, yo lo cuento siempre, empezó a enseñar algo muy que en el momento me pareció poderoso, hasta toda la gente dice, wow, qué impresionante, porque se puso de moda en el año 2000, que el movimiento apostólico comenzó muchos años atrás, ¿sí? Como ahí en los tiempos del... Mire, al apóstol Norman Paris ya le llamaban apóstol antes que a Otonel Ríos Paredes. Pero tal vez Otonel Ríos Paredes tomó más fama con el ¿se recuerda? Pero realmente Norman Paris fue el que dirigió a Otonel Ríos Paredes como apóstol. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque ahí por el año 2000, cuando empezó la apostolitis, que todos querían ser apóstoles, se empezó a mal utilizar un término, ¿verdad? Trae una revelación, ¿verdad? Entonces estaba así como viendo cuál era el rema que se iban a echar. Y claro que hubieron hombres que Dios les dio pues mensajes así bien sorprendentes, ¿sí? Claro que, y mire, no quiero alargar, pero yo le voy a decir una cosa, yo me sé un montón de mensajes así, me los aprendí, o sea, mensajes que enseñan algunos apóstoles, que no voy a dar el nombre, que hasta los nombres son así marcianos, ¿sí? ¿Verdad? Y que usted dice, wow, hermano, enséñanos sobre eso, ¿verdad? Por ejemplo, los adelfos, ¿verdad? Entonces usted ya se queda así, wow, qué sorprendente. De Micrón a Omega, y usted dice, wow, qué grueso eso. No, hombre, solo son nombres en griego, hombre, los adelfos son los hermanos, ¿verdad? Pero como se lo digo en griego, qué grueso. Ese profeta tiene revelación. No, hombre, eso no es revelación, eso es palabra. Pero como yo se lo digo a usted puede decir, qué gruesos, hermanos, gruesos, hermano. No, hombre, hermano, es solo la forma como se lo digo. ¿Sabe cómo es esto? Como los visitadores médicos, ¿verdad? Yo le puedo decir tafil, ¿verdad? Pero también le puedo decir alprazolam, ¿verdad? Clorofinato de alprazolam. Ahora, qué gruesos, hermanos. Eso es, hombre, ¿sí?
se lo digo. Para los que toman tafil para dormir, algunos pues ya saben lo que les estoy hablando, ¿verdad? Los que no, ni saben de qué les estoy hablando. Y algunos médicos, aquí hay unos médicos. Bueno, ahora, miren pues, porque quiero entrar a... ¿Por qué hago este preámbulo? Porque entonces nosotros no nos dejamos perfeccionar o no nos capacitamos para perfeccionar. Y dice la palabra, miren, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Repita conmigo, edificación. Entonces, el cuerpo de Cristo es un organismo, no es una organización. Número uno, hay muchas iglesias que nos enseñan que la iglesia es una organización. Error número uno, la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo que está vivo. Por eso ahorita que murió Julito Melgar, la iglesia está triste. No es que lo estemos como, ¿cómo se dice? Alguien dijo por ahí, no, ya lo están endiosando. No, estamos tristes aquellos que lo amábamos. También hay gente que ni sabe quién es él. Pero hay gente que está triste, ¿sí? Porque alguien del cuerpo se dolió, no está hoy. Y yo le digo a la gente, mire, de verdad se lo digo, y qué me interesa si alguien se molesta lo que voy a decir. Pero realmente era un hombre con una característica que va a costar que alguien se levante con esa característica, que ese sello que él tenía, ¿sí? Sé que uno de los propósitos de Dios es que se levanten hombres así, jóvenes. Pero es que hay un sello muy particular que había en él que va a costar por años, ¿sí? Porque, mire, yo he estado en conciertos que Dios ha permitido, pues, Dios ha sido bueno desde hace tantos años, hermano. De verdad, no quiero alardear, pero yo he estado en congresos desde hace 20 años, cuando estaba Marcos Witt comenzaba a venir, ¿sí? Y estuve a puerta, siempre Dios permitió estar como a puerta cerrada, en talleres con Marcos Witt, en aquellos tiempos Juan Carlos Alvarado, y gente que en aquellos tiempos eran como los pioneros de la alabanza. Y le voy a decir una cosa, el sello de Julio era muy diferente a esto, ¿sí? Es algo muy distinto. Entonces, hoy uno siente como un vacío, pero la iglesia sigue viva y tenemos que seguir adelante. Pero la iglesia no es una organización, ¿sí? Que se trate como una empresa. La iglesia, cuando usted empieza a trabajar a la iglesia como una empresa, usted la regó. Seguro su iglesia se va a ir a cúspide tarde o temprano, porque la iglesia no es una organización, es un organismo, está vivo. Usted siente, usted se duele. Si yo le hablo mal, usted se va a sentir mal. No es lo mismo que le digo, hermano Jorgito, pásame la tacita por favor, ¿verdad? Con mucho gusto. Jorge, pásame la taza por favor. No es lo mismo, ¿me explico? Entonces se duele, usted se va a sentir si yo le hablo mal a usted. Entonces la Biblia habla que hay que edificar al cuerpo de Cristo. O sea, hay que ayudar a edificarlo. El problema es que hay dos vías, o lo edifico bien o no se deja edificar. O se deja edificar, pero yo no estoy preparado para edificarlo. Y dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, tenemos que llegar a una unidad de fe. El problema es que nuestra fe varía según su estado anímico. Usted trae un nivel de fe. Si esta semana no le fue muy bien en las ventas, usted no viene con mucha fe. Es más, ay pastor, ¿puede orar por mí cuando termine? Es que mire, no trae fe. Si usted le fue re bien, usted viene, como decía la profeta, usted viene con fuego, ¿sí? ¿Sí? Porque usted le fue bien. O no va a decir que cuando le va bien usted no se siente contento. Solo si está amargado hay que ministrarlo, porque aunque le va bien está amargado, hay que ministrarlo porque está amargado. Pero si usted le fue bien, usted viene como decía la profeta, santo, ahí vamos, ¿cuánto hay que dar, verdad? Pero si usted no le fue bien, usted viene que tiembla, que mañana lunes, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a decir una cosa, tenemos que tener una estatura de fe, mantenerla. El problema de la iglesia es que la iglesia es muy fluctuante. Hoy está muy fortalecida, mañana está muy desanimada. Entonces la madurez tiene que ver con carácter. Repita conmigo, carácter. Y ahí es donde comienza la médula de este mensaje, que puede ser, que podemos hacerlo como por fases. Pero miren esto, dice, a la estatura de la plenitud, ¿dónde voy ustedes? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Paremos ahí. Le voy a hacer una pregunta y no se va a ofender. No me responda, solo me dice usted, ¿conoce usted a Jesús? No me venga así de religioso. Amén, no. ¿Conoce usted a Jesús realmente? Ahora, le voy a decir, Jesús es una persona. Una persona que oye, que habla. Escuche pues, que oye, que habla. El problema es que solo oye porque usted nunca lo deja hablar. Padre, por favor, te pido, Señor, que me ayudes porque tú sabes, Señor, que tengo
pasaron 2 o 3 horas. Y si oró mucho, si solo es de los que oran 5 minutos, y ay, no, para que Jesús, ay, el Señor va a hacer. ¿Y en qué momento le dices, háblame porque yo quiero escucharte, Señor? ¿Y en qué momento tú le dices, no voy a decir nada, Señor, quiero que tú me hables? No voy a decir nada, no me interesa, es porque si solo estupideces digo. Disculpe que no quiero ser fuerte, pero ¿sabe qué? A veces solo estupideces le decimos a Dios. Si yo fuera tu hijo, no estuviera como estoy, porque a los hermanos sí les da. Estás diciendo lo que no le tienes que decir a Dios. Cállate mejor y escúchalo más. Entonces dice, mire, al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, otra vez le hago la pregunta, meditemos. ¿Conocemos a Jesús realmente? No solo nos lo presentaron cuando teníamos 11 años, como dijo nuestro hermano Arjona, ¿verdad? Me bautizaron cuando tenía 10 meses y no me avisaron, dijo Arjona, ¿verdad? Ay, hermano, usted se sabe las funciones de Arjona. Sí, hermano, como era bohemio hace 20 años, ¿verdad? 30 años, entonces no se preocupe. Ahora, miren qué interesante esto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que tener cuidado porque no conocemos a Jesús. No lo conocemos, hombre. Miren, si lo conociéramos, escuchen lo que le estoy diciendo. Esa palabra conocer, conocimiento, en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Ah, ok, ¿sabe qué? Esa es la falla del pueblo. Al pueblo le falta conocimiento, nos falta conocer a la persona. Y la persona que tenemos que conocer es la persona de Cristo. Por eso es que el Evangelio a veces se empieza a tornar aburrido para algunos. Porque venimos a la iglesia, cantamos, a ver, hoy cantamos cánticos que algunos vi que se sabían, ¿verdad? Y cuando hoy, resulta, porque los ministros preparan su lista, a veces dicen, hoy vamos a cantar algo de la vieja guardia, ¿sí? Y si a usted no le gusta, qué fea estuvo la alabanza, ¿verdad? Bendigo a mi hermano Ferner, pero hay iglesias donde siguen cantando los cánticos de Ferner hace 20 años, ¿verdad? Decimos a nuestro hermano Ferner tan bello que canta el hermano. Pero hay iglesias, hermano, donde no sacan, ya no sacan los coros para nada de hace 20, 30 años, ¿sí? Y si usted está en la era Hillsong, en la era Planet Shaker, usted se va a sentir fatal en una iglesia así, ¿verdad? Pero no se trata ni de Planet Shaker, que por cierto anoche estaba viendo un video tarde, un enlace en vivo que está bien buenísimo, ¿verdad? No se trata ni de Planet Shaker ni de no, se trata que usted conozca a la persona de Jesús. Entonces, Jesús es una persona que escucha, que habla. Aquí le pongo algo más complicado, que siente. Mire esto, qué tremendo. Que siente. ¿Cómo cree que se siente él cuando usted y yo nos portamos rebeldes delante de él? ¿Cómo cree que se siente él cuando usted y yo perdemos nuestra fe? Usted tiene la palabra y usted la puede ir a ver. ¿Cómo se sintió cada vez que los discípulos no le creyeron? ¿Cómo se sintió cuando Pedro se hundió? Hombre de poca fe, hombre, como que dice, vos, ¿qué te pasa, hijo, si yo estoy contigo? Entonces, hay que entender que el conocimiento del Hijo de Dios puede ser tardado para muchos. Puede parecer a aquellos que entran, que molestan a principio de la Universidad de San Carlos, el eterno primer semestre, ¿verdad? El EPS. Nunca pasaron del primer semestre, ¿sí? Llegaron a fregar pinta, llegaron a buscar novia, llegaron a echarse los tragos, a aprender a fumar, algunos a aprender a drogarse, pero jamás llegaron a estudiar. Así nos pasa muchas veces como cristianos. Venimos a la iglesia a danzar, a cantar, a servir, pero jamás conocimos a Dios, pero servimos. Se lo puedo fundamentar por la palabra. Se lo puedo fundamentar por la palabra. Lo he predicado varias veces, por eso no lo quise tocar hoy en el bosquejo. Pero está Samuel. ¿Se recuerda de Samuel, el profeta que dice que jamás cayó su palabra a tierra? Y comienza diciendo, y Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, esa palabra ministrar es servicio. Entonces dice uno, bueno, estoy sirviendo. Ok, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Como 20 versículos más abajo dice, y Dios llamó a Samuel, y Samuel no conocía a Dios. Entonces ahí me rompe la cabeza. Porque el capítulo que comienza dice, y Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero después dice, pero Samuel no conocía a Dios. No había escuchado su voz nunca. Entonces, ¿cómo puedes tú servir a alguien que tú nunca has escuchado? ¿Cómo puedes servir tú a alguien que tú nunca has conocido? Porque entramos a un sistema religioso.
En el sistema religioso los fariseos, se recuerdan que decían, los fariseos ponían cargas, entonces Jesús les dijo, les dijo a la gente, no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen, hagan lo que ellos dicen. Porque el clavo de los fariseos era que eran buenos para dar órdenes, pero no para cumplirlas. Eran buenos para poner cargas, pero ni ellos las podían llevar. O se inventaban unas que después hasta para ellos se complicaban. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando las iglesias dicen, hermanos, el Señor nos habló y entramos en 30 días de ayuno y oración, ¿verdad? Y siempre hay gente fiel, hermano. Lo triste es que ni el pastor está ayunando. Pero la gente tiene que ayunar. Entonces yo le digo, no pongas cargas, no hagas ayunos mediocres, ¿sí? Porque está la gente ayunando y, ay, bueno, son las 12, estoy haciendo el ayuno de Daniel, ¿verdad? Hombre, déjase tonteras del ayuno de Daniel. ¿Sabe qué? Ahí está el ayuno de Daniel y está preguntando, ¿será que puedo comer queso en el ayuno de Daniel? ¿Verdad? Sí se puede comer. No, hombre, si usted está con ese problema, ¿sabe qué? No ayune, mejor ore. Enciérrese un día y ayune un día y no le diga nada a nadie. Ese ayuno va a ser más poderoso que si usted está con su rollo de que si puedo comer queso descremado, que si puedo comer helado, que es porque como es de vaca, ¿verdad? O si puedo comer, no, mi hermano, ahí está haciendo las cosas incorrectas. Ahora mire esto, pues. Quiero hablar de madurez, pero para hablar de madurez yo le tengo que preguntar a usted, nos tenemos que preguntar juntos, ¿conocemos a Jesús? ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos al Espíritu? ¿Sabe una cosa? En la Biblia usted lo puede ir a buscar, ahorita no se lo voy a dejar, otro día lo vamos a enseñar. El apóstol Pablo dice, y el Espíritu de Jesús se me apareció. Mire qué curioso. Dice, y el Espíritu Santo nos impidió ir a tal lugar. Este cuate, o sea que este cuate tenía la capacidad de identificar a la Trinidad como persona. Y el Padre me indicó, entonces ahí me rompió la cabeza, porque dije, entonces Pablo era un apóstol del tercer cielo. Si se recuerda que subió al tercer cielo. Y aquel que sube al tercer cielo es alguien que tiene la capacidad de identificar a la Trinidad, a las tres personas de la Trinidad, a saber cuándo papá está hablando, cuándo Jesús está hablando y cuándo el Espíritu está hablando en tu vida. Llegar a esa dimensión, perdón hermano, de 21 en 100 años. Porque el problema es que estamos en un sistema religioso y no logramos conectarnos con lo que Dios quiere hacer. No estamos ahí, miren, a veces estamos en Espíritu Santo, ven, más Espíritu. Discúlpeme, yo le tengo que dar órdenes al Espíritu Santo. Yo, un simple mortal, le trueno los dedos al Espíritu Santo para que Él haga lo que Él quiere hacer, no será al revés. Que la Biblia dice que Él es el paracleto, dame tu mano, que Él me toma, dice, eso significa, Él es el consolador, que me guía, que si yo me le suelto, entonces cometo un error. Entonces, eso es un error. Entonces, hablar de madurez, como decía un pastor, pues, tal vez me voy a quedar en la introducción, porque es complicado, hermano, porque yo le quiero dar órdenes al Espíritu Santo, imagínense eso. Más Espíritu, porque lo aprendimos de Cash, yo bendigo a Cash, pero Cash es Cash, mi hermano, ¿sí? Consunción muy particular, lo amamos y lo bendecimos, pero yo no soy Cash. Chao, ¿verdad? Va a decir, ese pastor parece que está menos raroso, el pastor Pablo, ¿verdad? Porque eso solo le va a Cash, eso no me va a mí. Entonces el clavo es que nosotros no conocemos a Jesús, y como no lo conocemos, hacemos un montón de torpezas espirituales en nuestra vida cristiana, y un día podemos llegar a cansarnos, fíjense. Ahora, hermano, me dice, hermano, pero yo estoy comenzando. Pues mejor si usted está comenzando, porque va a comenzar bien. Porque va a decir, no, yo sí me quiero entrar, yo no quiero perder mi tiempo, ¿verdad? Y ahí está mi esposa. Pero yo nunca he perdido el tiempo donde estaba en una iglesia, ¿sí? Jamás lo perdí. Vive en Jehová, en cuya presencia estoy, decía Elías Tisbita, que lo que le digo no es mentira. Yo jamás perdí el tiempo en un lugar, estar fregando la pita, estar haciendo ahí, no. Donde siempre estuve fui efectivo y siempre he dejado un legado donde he estado, ¿sí? Y tengo testimonios verídicos de lo que le digo, no me las estoy inventando. Ahora, lo que le quiero decir es, lo importante de esto es cuánto conocemos a Jesús. ¿Verdaderamente conocemos a Jesús? Yo lo motivo esta semana a que empiece una relación con el Espíritu Santo, con Jesucristo también. Mire,
Yo le podría contar cómo es el espíritu, pero sería muy presuncioso de mi parte de repente decir, wow, este hermano, no. No va a creer tampoco que comenzó de un día para otro. Fueron años de búsqueda. Por eso, aquel cántico de Marcos Witt, ¿verdad? Que con todos sus clavos de Marquito lo bendecimos, pero, ¿verdad? Que yo te busco, tu fuego es. ¿Se recuerdan ese cántico? Donde cantaba así con Jonathan, que ya se casó, pero ahí salía chiquito. En mi corazón te anhelo. Pero miren el cántico, pues el cántico es poderoso. Te necesito, te amo más que a mi ser. Me encantaba, pero cuando terminaba él decía, ¿cómo es? Descubrí su pasión por algo así, ¿no? ¿Cómo fue? Él termina diciendo en el disco, pero él dice, fueron noches de pasión, de desesperación por su presencia. O sea, eso no cualquiera lo tiene. Usted puede adorar a Dios, desespérese por su presencia, muy pocos. Uno se posta y sabe que me dice la gente, ay hermano, yo me postré 3 horas y no pasó nada y me quedé dormido. ¿Sí? Pues te tengo una buena noticia, aunque te hayas quedado dormido, te impartió el Señor. Lo que pasa es que no te percatas de que al rato cuando oras con más poder. ¿Qué pasa algo en tu vida? Es que nos enseñaron que todo tiene que ser, no sé, voy a utilizar esta palabra, sobrenatural. Si no sientes el toque del Espíritu y no te caes, no pasó nada. ¿Y quién te dijo que se tienes que caer para sentir algo? Mucho cuidado con eso. Es que fíjese que yo no sentí. ¿Y quién dijo que tienes que sentir? Si no necesariamente. Cada quien tenemos una capacidad, un diseño. Por eso es que hay profetas, hay pastores que saben dónde empezar a ministrar. La hermana que le agarra la chiripiolca, ¿sí? Con esta comienzo. En el nombre. Entonces dice, wow, qué unción. Porque ella es más sensible que todos. Es como el cohete que voy a detonar para que la gente le ponga atención. Pero no todos son así. Usted puede orar y la gente puede decir a este hermano también, y usted pudo irse hasta más bendecido que el que se cayó. Porque el que se cayó se levantó y no sabe ni por qué se cayó. Algunos hasta se echaron el clavado y sí se desmayaron del clavado algunos. Yo voy a decir una cosa, hay mucha gente que se hace, hermano, que se cae. Yo, como desde niño le puedo decir, por eso yo le decía a la gente, mire hermano, ¿y usted qué denominación? Yo soy pentecostal, ¿sí? No neopentecostal tal vez. Porque el pentecostalismo es la evidencia de hablar en otras lenguas, ¿se recuerdan? Eso es pentecostalismo. El neopentecostalismo es el uso de los dones. Yo estoy de acuerdo que todos usemos nuestros dones, pero tenemos que ir a un orden en nuestra vida, ¿sí? Entonces, si no tenemos un orden, hay un desorden. Y si hay un desorden, usted puede ser manipulable en muchos aspectos, ¿sí? Pues al rato le están dando palabra, ¿verdad? Esa hermana carga un reloj mío, ¿verdad? Ese va a ser mío. Dice el Señor, hermana, que tienes que sembrar lo que trae. Y si tú es manipulable, ay, yo lo había sentido también, hermano, te sacaron el reloj, ¿verdad? Te dejaron sin el reloj. Miren, aún en una escuela profética, no de nosotros, de otro profeta que ustedes están hablando, eso es real, eso se los puede contar, ¿saben? ¿De quién? Profeta Byron dice que estaba en un desayuno y siempre se sentaban unos hermanos juntos y una hermana que tiene mucho dinero y siempre llevaba un carro viejo ella, pero ella tenía dinero, pero a ella le gustaba su carro viejo. Que si ese día se le arregló el carro viejo y entonces agarró el carro nuevo, un BMW. Entonces dice que se sentó a la par de otro profeta que estaba recibiendo ahí y cuando vio el cuate que tenía una llave, ya te imaginas una llave especial, se paró el hijo de hermana, siento muy fuerte de Dios, dale una palabra. Y dígame, hermano, siento que usted es el tiempo que usted siembra el carro que usted carga. Se lo tiene que sembrar a un profeta de Dios. Entonces dice que la hermana dijo, hermano, no tengo ningún problema en sembrar el carro, solo denme unos minutos y se fue con el profeta. Ay, le digo, mira, fíjate que el hermano me dijo, pero la hermana tampoco era neófita. Solo que qué raro, le digo, porque yo siempre traigo el carro viejo, yo que traje el BMW, me está diciendo que se lo dé, pero si usted me dice, yo se lo doy ahorita. O sea, no tiene problema, de recursos no está mal. No, entonces obviamente una pauta ahí. Hay una enseñanza, o sea, hay que tener cuidado, porque si no tenemos el conocimiento del Hijo de Dios, cualquiera nos puede engañar, ¿me explico? Ya van a entender por qué le hablo de esto. Miren, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando tú y yo tenemos la estatura de Cristo, cuando tú y yo tenemos la medida de Cristo, tú y yo tenemos capacidad, escuche esto, capacidad de discernir. ¿Se recuerda que la Biblia dice que Jesús conocía el pensamiento de los hombres? ¿Se recuerda?
Jesús conocía la intención del corazón de los hombres. Se recuerda que cuando está Jesús, hay un pasaje que a mí me encanta mucho, yo lo predico a veces, y dice que entra a la casa del hombre que lo había invitado a comer, y entra la mujer, ¿se recuerda? Que a mujer que le llora sobre sus pies y le derrama aceite, y se queda viendo, y dice el hombre en su mente: si fuera profeta, sabría que esta es una mujer pecadora. O sea, el cuate empieza a decir: ¿para qué invita a este cuate? Este cuate es un charlatán, ¿sí? Y entonces Jesús le da un revés, ¿verdad? Le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque esta mujer es hija de verdad. Entonces Jesús le da una lección, ¿sí? Como quien dice: acabo de saber lo que estás pensando, ¿sí? Entonces el que llega a la estatura de Cristo tiene capacidades que usted se va a sorprender, que Dios va a poner en usted. Las 7 sabidurías de Jehová que habla la palabra, hermano, estudiar las 7 sabidurías de Jehová es increíble, ¿sí? Porque Jesucristo tenía las 7 sabidurías en él. Entonces por eso era que Jesús tenía capacidades que hoy nosotros no tenemos. Pero ¿saben por qué no las tenemos? Porque no indagamos, porque no nos metemos. Por eso no tenemos esa capacidad. Pero esa capacidad está para el que la quiera recibir. Amén. Si usted la quiere recibir, hermano, métase la palabra, conozca a Cristo y se va a sorprender el nivel de sabiduría que usted va a tener. El clavo es que como no nos metemos en la palabra, solo cuando tenemos problemas, solo cuando venimos a la iglesia, por eso es que no tenemos el nivel de sabiduría. Y junto con la sabiduría, no va a creer que solo se trata de sabiduría, tiene que haber un nivel también de templanza. Entonces dice: miren, para que ya no seamos niños fluctuantes, repita conmigo: niños. Miren, allá atrás tenemos, no sé cuántos es ahorita, creo que hay 3 niños. Pero pongan atención a los niños, miren, ellos están en otro rollo, ¿sí? Pero están poniendo atención, más que usted. ¿Sabe una cosa? Un día estábamos nosotros con mi hijo y estábamos en un lugar predicando, estábamos hablando, y lo voy a decir, hoy sí lo voy a hacer público. Estaba más pequeño, no estaba todavía, tal vez un año y medio más pequeño, o más, tal vez 2 años. Y entonces estábamos en un lugar, estaba en una iglesia, y me invitaron a predicar. El pastor me dijo: mira, el clavo de los pastores, hermano, ¿será que puede hablar de pastor? ¿Puedes venir a hablar de diezmo? Porque a mí me da pena hablar del diezmo, y la gente no diezma, la gente no ofrenda, y con gusto, le dije, es mi especialidad hablar del diezmo. Ya le voy a dar una cátedra del diezmo un día, ¿no? Entonces, ya no llegué, empecé a predicar, pero entonces en eso yo conté un testimonio, y no le di el nombre de la persona. Dije: hay un empresario, un hermano que me llama, pero yo le puse a la gente el ejemplo: yo diezmé desde que soy un niño diezmo. Y cuando comencé a trabajar en mis mejores trabajos, le llevaba el diezmo a mi pastor, o sea, y era loco, ¿sí? Yo agarraba mi diezmo, yo estaba, no sé, me quedaba con mis amigos en tal lugar y me levantaba de madrugada para llegar temprano a la iglesia el domingo para ir a dejar mi diezmo, porque yo quería que mi pastor me bendijera. Yo necesitaba que recibiera mi sobre y me dijera: mi pastor todavía vive, tiene 94 años. Y me dijera: te bendigo, mi hermano Pablito, porque así me decía: te bendigo, hijo lindo. Yo sentía como que esa bendición era la gasolina para el otro mes. Y no le voy a decir, pero yo ganaba muy bien. Un billetal que le daba al pastor, ¿sí? Entonces, ¿qué le quiero yo decir con esto? ¿Hacia dónde quiero llegar? Entonces, yo estaba enseñando de eso y le digo, entonces yo llegaba así. Entonces, hoy yo tengo gente, le digo yo, tengo una persona en específico, esa persona realmente es mi papá, que me llama y me dice: mi hijo, vení, trae diezmo, vení a orar por favor. Y yo a veces: papá, estoy ocupado. No, vení, si quiero que bendigas. Entonces yo no dije el nombre de mi papá, solo dije: hay una persona que tiene. Y entonces mi hijo dice: el abuelo. En la iglesia. O sea, en una iglesia. Él está más pequeño, yo no dije el nombre, yo traté de omitirlo. Hoy sí le dije. Entonces dije yo: o sea que él pone más atención que muchos de los que estamos a veces acá. Porque a veces nosotros estamos acá y: ay Dios, que se apure, que tengo hambre, no está lleno, pollo campero, ¿verdad? Ahora ya no se llena porque hicieron un desmarketing con los pollos esos granjeros, ¿verdad? Pero se recuerda que antes se quedaba parado usted 2 horas ahí, uno comiendo y ya tenía gente ahí parado. Qué feo eso, ¿verdad? Entonces hay gente que ya está pensando en eso, ¿sí? Que se apure el pastor, porque ir a poner la carne me tardo media hora en nada. Entonces usted ya está pensando en eso, pero ellos están absorbiendo y se les está impartiendo. Por eso nunca menosprecia a un niño. Y yo le digo a veces con nuestros hijos, uno dice: ay no, que se quede el nene en la casa, se queda chateando, hombre, o sea, baboso, ¿no? Tráigalo. Se queda: ay no, es que estaba muy cansadito el nene. Sí, cansadito para no venir a la iglesia, pero para quedarse en el Facebook, ahí sí no está cansado. Entonces le tengo una noticia: tráigalo, que sea la fuerza.
El apóstol José Muñoz decía algo, ¿verdad? Decía que su papá decía, mejor, ¿cómo es que decía? Mejor que tenga a mi hijo en la iglesia dormido en una banca y no despierto en el infierno. Es así muy radical, ¿verdad? Pero un poco cierto lo que estaba diciendo, ¿sí? Porque uno dice, ay no, pobre el nene, porque no, qué pobre y qué 8 cuartos. Yo a veces a mis hijos los llevo a lugares en fin de semana que necesitan ellos que vayamos, los llevo, los traigo pero te levantas el domingo temprano, tienes que estar sirviendo, ¿verdad? Es que estaba muy cansadito el nene porque ayer fueron con sus amiguitos. No, qué cansado, se tiene que levantar y tiene que venir porque es su servicio al Señor. Porque si le entregas ese servicio al Señor, yo te voy a decir algo, los va a bendecir el Señor cuando sean más grandes. Porque cuando tú sirves, Dios no se queda con nada. Pero a veces uno comete el error como papá, y no, pobre la nena, pobre el nene, es que le dolía su cabecita, como dale 2 acetaminofén y se le quita. O si no, un diclofenaco de 100 y un bombazo, ¿sí? Pero si le tiene que quitar, le tiene que quitar. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados oiga esto, pues, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ojo, pues yo voy a tal vez ir deteniéndome acá, ya voy a ir aterrizando, porque el tema es un poco largo. ¿Qué es lo que quiero hablarles de la madurez? El problema de la gente es que la gente va sobre todo viento de doctrina. Miren, la gente en las iglesias no sabe ni qué corriente doctrinal tiene. Ya esta semana subimos a la página nosotros los parámetros de doctrina que tenemos, ¿sí? Y la gente no sabe qué corriente doctrinal maneja realmente, ¿sí? ¿Sabes qué me agradó intimidad con Dios? No sé si se recuerdan ustedes que creo que hace como unos 5 años, 4 años fue que imprimieron una revista. Y no había visto yo nunca eso, pero me gustó mucho. A raíz de eso, agregué parte de nuestra visión que tenemos. Pero me llamó mucho la atención porque decían, nuestra corriente doctrinal es una corriente reformada según el reformador Ulrico Zwingli, ¿sí? Entonces me llamó la atención, dije, yo tenía años, yo solo lo aprendí con la iglesia donde yo salí, la iglesia de Dios Evangelio Completo fue donde salimos, donde nos enseñaron los principios doctrinales de nuestra iglesia y que decían, nuestra iglesia está fundamentada sobre los principios arminianos, ¿sí? De Jacobo Arminio. Y cuando yo oía intimidad que decía, me quedé sorprendido, que yo pensé que no había otra iglesia que enseñara eso, o sea, que tuviera su corriente doctrinal establecida. Eso es importante, hermano. Es importante saber en qué usted cree, saber qué es lo que usted profesa. Entonces, el problema dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, miren, las iglesias tienen una mezcolanza de doctrinas. Hoy en Guatemala, las iglesias tienen una mezcla, hermano. Yo ahorita miraba a Germán Ponce y lo bendigo porque hablar de un ebenecerito es clavo, ¿sí? Al rato te tiran y te atacan ahí. Pero le preguntan a Germán Ponce y ahí hasta escribió. Y le preguntan, hermano Germán, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Es el típico pregunta arminiana calvinista, ¿sí? ¿Se pierde o no se pierde? Mire, se hizo un colocho para no decir nada, ¿sí? Hizo una mezcla de que sí, que no, que no se puede, que mire, mejor hubiera puesto, hermano, guárdate en la santidad de Cristo Jesús. Mejor hubiera puesto eso. Y deje de estar pensando si se pierde o no se pierde, usted tiene que guardarse para Dios. Amén. Eso hubiera sido más sabio que un montón de tonteras que empezó a decir, ¿sí? Y hasta confundió a la gente con optativos, que no sé qué, que los optativos, no, hermano, miren, es decir, el sacrificio de la cruz es el sacrificio más grande en el cual Jesucristo le dio la oportunidad a toda la humanidad. Hablar de predestinación, la predestinación hay que saberla interpretar, porque no hay predestinados para salvación y predestinados para muerte. Todos estamos predestinados para salvación. Todos. Entonces el sacrificio de la cruz sería basura porque Dios ya te escogió a vos que te salvás y a mí que me pierda. Entonces ya, mejor soy malo porque todos, la salvación es un acceso que todos tenemos. Todos. Hasta el narcotraficante más despiadado, Dios le ha dado la oportunidad de hablarle de él. ¿Usted cree que al Chapo Guzmán no le hablaron de Dios? Le han hablado. Él decidió seguir la vida que quiera seguir, ¿verdad? Pero todos recibimos. Mire, una vez estamos en un retiro. Recuerdo que estamos en un retiro un retiro de encuentro. Y había un muchacho así todo, así como marerito, así, como ladroncito, y entonces, me quiero ir, así, al otro, no, mi hijo, vení para acá, le dije, sentate, desayunar, come y te vas. Si te vas a ir, andate con la panza llena, haciéndole chiste. Y me quedé sentado con él y dije, mira, tú no sabes si esta es la oportunidad que Dios te está dando para poder conocerlo. Le digo,
Date una oportunidad. No, pero es que me quiero. Comí y comió. Y me dijo, mire, pastor, me dijo, la verdad que nadie me ha hablado con usted, pero yo me voy a ir. Te bendigo, oremos. Al otro, el día martes lo mataron, ¿sí? Entonces, uno no sabe realmente, pero Dios le habló a este muchacho, nunca se me olvida. Le dio la oportunidad y él tal vez la despreció, o tal vez funcionó, me explico. No lo vamos a saber. He visto gente morir. Yo no soy de los que se desmayan cuando mira sangre, soy muy duro en esas cosas, ¿sí? He visto gente morir desbalaceada, de morir, y gente que todavía se le puede dar la oración de fe. Usted no sabe si con el balazo en la frente que todavía te está viendo, se está yendo, ahí Dios le dio la salvación. Entonces, entender este problema, vientos de doctrinas, es un problema hoy en día en las iglesias. Por eso es que no llegamos a un nivel de madurez. Porque miren, usted entra a una iglesia y es una mezcolanza de todo. Una mezcla. Usted llega y usted no sabe si está, y de verdad que yo estoy grabando esto, no sé si mejor no decirlo, ¿sí? Usted no sabe si está en una iglesia tal o está, o sea, como una mezcla de todo, ¿sí? Como que usted llegara y dijera, esta iglesia me gusta sola, esto vamos a copiar. Y el uniforme de esta me gusta, ¿sí? Y un benchmarking se le llama en mercadotecnia a esto, ¿sí? Y hacer un benchmarking, pero así. Entonces usted no sabe dónde está. Algo tiene de bueno, otra vez lo voy a mencionar, lo bendigo, Guillermo Maldonado. Ese cuate, a mí no me gusta el tipo de alabanza que cantan, pero algo tiene de bueno. Ese cuate es original, ¿sí? Ese cuate no le copia a nadie. Él marca una tendencia en su red de ministros que tiene. Eso es bueno, porque ese tipo es original. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Dios nos quiere hacer entender que no vamos a llegar a madurez hasta que no nos pongamos de acuerdo, no entendamos qué es lo que Dios quiere hacer. La primera pauta para empezar a tener madurez es conocer a Jesús. Porque es su persona que tenemos que aprender a conocerlo. Cuando conocemos a Jesús, entonces empezamos a tener una relación con Él. Entonces, cuando tú tienes una relación con un amigo, ¿qué es lo que pasa? Tú agarras confianza con él, esa persona. Conoces sus maneras, cuando está enojado, cuando está enojada. A veces no, espérate, yo le voy a hablar porque yo ya sé cómo hay que entrarle a este cuate, ¿sí? Porque es tu amigo. No, hombre, vení. No quiero, no, hombre, vení. ¿Sabes qué? Y al rato llegó. ¿Y cómo le hiciste, hombre? Porque tú ya tienes una relación con esa persona. Igual es con Jesús. Tú tienes que aprender a conocer qué le agrada a Él, qué no le agrada a Él. ¿Qué le agrada de ti? ¿Qué no le agrada de ti? ¿Qué quieres de ti? ¿Cómo lo hacemos para alegrar su corazón? Esas son cosas que nosotros nunca nos preguntamos. Entonces dice, llevados por doquiera viento de doctrina, miren, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Entonces Pablo nos habla, dice, hay un problema en la iglesia. Y fíjense que esto es una carta escrita en Efesios. Que para mí la carta de Efesios es la carta para la iglesia de Cristo por excelencia. Pero es una carta escrita hace 2000 años que parece que es una carta para hoy. Entonces, ojo pues, voy a hacerlo invertido, voy a ir concluyendo. Miren para acá, Eddie, por favor. Miren esto pues. Entonces, el apóstol Pablo comienza poniendo un fundamento, diciendo, miren, otra vez, se lo voy a leer mejor Pablo para que vean, miren. Y él mismo está hablando de Jesús, repita, Jesús. Sube al cielo y él constituye. Él mismo dice, miren, constituyó. Alguien que me ayude, si hay aquí un abogado que me diga qué es constituir, por favor. Alguien que me ayude, ¿qué es? Es creada, fundamentada. Va. Él mismo fundamentó algo, ¿sí? Jesús, está hablando de Jesús, no está hablando de cualquier otro discípulo, está hablando de Cristo. Él mismo dijo, él se despojó. ¿Sabía usted que Jesús caminó con los 5 ministerios? Y en forma de hombre, Él entregó los ministerios en forma de hombre y los entregó, ¿sí? Y no los entregó para que yo me sienta más apóstol que otro o me sienta más pastor que otro, ¿sí? No los entregó para que yo camine así puro pavorreal, ¿verdad? Y te vea con permiso, yo soy el apóstol, ¿sí? No los entregó para eso. Es más, a Él no le interesaron los títulos jamás. Jesús, en Isaías 53, yo le digo a la gente, vaya a buscar el título que Isaías 53 le da a Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es su título. Que es apóstol, ni que profeta, ni que 8 cuartos. Aunque tuvo los 5 ministerios estaban impregnados en él, lo que hizo fue despojarlos y entregarlos. Dice, él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar. Entonces hay un compromiso en nuestras vidas, que es perfeccionar.
y no estar inventando tonteras que no existen. Si no, nunca vamos a llevar a la gente a la madurez. Jamás va a llegar a la madurez usted. Si también usted no agarra un compromiso de decir, voy a pedirle al Señor que me ayude a crecer porque yo quiero desarrollarme y quiero ser de luz, quiero ser un ente de luz verdadero. Los brujos, por ejemplo, estudian más que los cristianos sus libros de brujería. Se van a la práctica y el cristiano no va a la práctica, solo se queda en teoría, solo buscando posiciones. Entonces, ¿a quién sientan adelante? Mire, ¿qué le importa? Entonces, si lo sientan adelante, lo sientan atrás. El poder de Dios escuche, el poder de Dios sobrepasa cualquier cosa que usted lo va a tocar Dios hasta allá atrás a usted. Le voy a decir algo que solo se lo voy a decir, que no lo estoy alardeando. Miren cómo es el poder de Dios. Mi hermano está en México el día jueves en un congreso. Nosotros con mi esposa estamos acá en Guatemala. Mi hermano está en San Luis Potosí. ¿Cuántos kilómetros hay de Guatemala a San Luis Potosí? No sé, no soy bueno para eso, pero exageremos. 7,000 kilómetros o 10,000 kilómetros. 2-3 horas de vuelo. ¿Sí? Llega un profeta que ni conozco, ni sé quién es ese profeta. Hay 4 iglesias, 5 con mi hermano, pero como es un muchacho joven, no voy a decir que no lo tomaron en cuenta, sino es un invitado, porque 4 iglesias organizan esto. Y resulta que el profeta solo le da palabra a mi hermano pero la palabra no comienza dándole al hermano, es una palabra para nosotros mismos y no nos conoce. Y empieza a decir nuestro nombre con apellido, nombre. El tipo tiene un don de ciencia muy agudo. Dice nuestro nombre, nuestro apellido, me dice cuándo voy a cumplir años y me indica y me da un parámetro. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo eso? No estoy alardeando, le estoy diciendo eso. Entonces, porque Dios está en todo lugar. Amén. Su plenitud, dice la palabra, que lo llena todo, ¿sí? Amén. ¿Se recuerda aquel canto que canta Marcos Brunet, que ese es bíblico? De su plenitud, vamos todos, gracias sobre gracia. Gracias sobre gracias. ¿Sabes? Su plenitud, dice Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces a Dios le da igual dar una palabra 20,000 millas en un lugar para una persona que dársela a usted si está enfrente del profeta. O sea, no esté buscando posiciones ya, no más. El que te va a posicionar es el Señor, ¿entiendes? Si Dios se le place, te posiciona estando tú en el baño. ¿Sabe una cosa? Se lo voy a, esos otros testimonios. Está mi pastor hace años en un evento profético que hizo el profeta Horacio, vino el profeta José Rachuní y estaban varios profetas, y me recuerdo que el pastor se fue al baño. Yo hasta me enojé. ¿Por qué se fue al baño? Se está ministrando. ¿Sabe qué? En el baño le habló el profeta José Rachuní y lo mandó a llamar del baño. O sea, cuando Dios te quiere hablar y Dios te va a impartir, no importa dónde tú estés, si estás atrás, estás adelante, si estás sirviendo en el patio, Dios te va a hablar donde Dios quiera hablarte. Ahora, lo importante de este tiempo, miren, voy a ir concluyendo con esto, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No esté creciendo usted, ojo pues, porque a los pastores hay que honrarlos, hay que apoyarlos, pero no en Dios a los pastores, por favor. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. O sea, crezca primero en Cristo Jesús. Porque cuando usted crezca en Cristo Jesús, usted se va a parecer más a Jesús. Yo digo a la gente, ¿cómo saber si soy maduro? Cuando pienses como Jesús, cuando actúes como Jesús. Hermano, ¿y cómo sé eso? Haz la prueba. Permite que alguien te pegue una maltratada y vamos a ver cómo vamos a responder. Miramos, hijo de tantas acá, te bendigo en el nombre de Jesús, hermano, ¿verdad? Y va a decir, este está loco. Mira, no se mueva ese carro porque si no se lo... No tenga pena, ahorita se lo muevo yo. Es más, invéntase usted y lo voy a ayudar a parquearse. Porque dice la Biblia que cuando lo ultrajaron a Jesús, Él bendijo. Cuando lo insultaron, dice, cayó, enmudeció su rostro. Entonces las características de Cristo son muy diferentes a las características que nosotros tenemos como personas. La humildad de Jesucristo nos demostró el verdadero carácter de madurez de un hombre, ¿sí? Quedarte callado cuando necesitas maltratar o insultar, bendecir cuando te maldicen. Imagínate eso. Cuando os maldigan, bendigan.
no tiene lógica en el mundo natural. En el espiritual, ya te lo he dicho varias veces, sí tiene lógica, porque cuando tú maldices, activas la maldición que te maldijeron, pero si tú bendices, la desactivas. Entonces cuando te maldicen cualquier cosa, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Estás bloqueando, poniendo un escudo, y la maldición jamás tendrá efecto. Pero si tú maldices también, porque no la regaste, porque sí se va a activar, ve a pedirle perdón a Dios mejor. Y dice la palabra: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces lo voy a tener que dejar a mitad, porque tengo algo más que seguir, pero creo que la otra semana vamos a entender algo importante. Ahora, le quiero decir algo esta hermosa, ya mediodía, ¿sí? Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere traer para hablar de madurez. La madurez es un estado, es un proceso en la vida de la gente, ¿sí? Que no se gesta de la noche a la mañana, se gesta a lo largo de los años, pero que no le entre todos los años de su vida queriendo madurar. Hay niños, hay jóvenes bien maduros y viejos bien niños, ¿sí? Es que yo, hermano, miren, un día me dijo una persona: mira vos, Pato, ¿qué me podés enseñar vos a mí? Si yo he tenido 3 mujeres, yo he tenido esto, yo he sido el otro. Pues por eso usted no me puede enseñar a mí, le digo, porque yo no le voy a enseñar, yo voy a hacer con la palabra, y estoy viendo que su vida es una vida desordenada. Dice que así, ¿cómo me decís? Sí, tu vida es una vida desordenada porque jamás has hecho lo que dice la palabra para tener un orden en tu vida. Hoy sí me fregaste, me voy a sentar y te voy a escuchar, porque no enseñamos según nuestra capacidad de hombre, enseñamos según lo que dice la palabra. Y según lo que dice la palabra, hermano, la madurez es un proceso, pero hay 2 vías. Entonces la primera vía es: déjese que el Espíritu procese su vida, entregue su corazón. Si es su carácter, dígale: Señor, toma mi carácter, porque mi carácter es el problema, toma mi carácter. Si es tu temperamento, Señor, por favor, cambia esto que hay en mí, porque tal vez no funciona en este momento de mi vida. Si es tu personalidad, Señor, ayúdame, y etcétera, etcétera. Y hay muchas cosas que le tenemos que entregar a Dios. Temores. Miren, hay gente que es temerosa. Abandono, hay gente que fue abandonada y vive amargada, vive frustrada. O déjelo ya, usted tiene un padre. Si algo me encanta de las canciones de Julio Melgar, ¿sabe por qué me gustaba tanto? Porque siempre hablaba de papá. ¿Sabe por qué me encanta Jason Upton? Alguien que ha oído Jason Upton. Porque sus canciones, porque él era un huérfano. Y entonces él canta canciones de padre. A mí me fascinan sus canciones. Yo me las aprendo, algunas en inglés, otras en español, porque es que me encanta cuando dice aquella que dice: Padre, estoy aquí, necesito más de ti. O sea, todo es padre, porque tú y yo tenemos un padre. Si no logramos entender eso, por eso usted se siente vacío o vacía, porque usted dice: mi mamá no me habla, mi tío no me quiere, mi abuela no me... No, ¿sabe qué? Está bien, Dios va a hacer una obra, pero usted tiene papá. Usted tiene un padre que lo abraza, un padre que dice: estoy contigo, hijito, no te voy a dejar, jamás te voy a dejar. Fíjese que yo, desde que fui niño, mis padres se separaron, yo los bendigo. A veces no me gusta hablar porque pueden sentirse mal, tener susceptibilidades, pero es mi realidad. Mis sueños, cuando a veces tenía problemas, siempre mis sueños era que aparecía mi papá terreno. Pero cuando yo despertaba, yo sabía que era Dios el que me estaba diciendo: soy yo el que te está hablando. Y aparecía mi papá en el sueño ayudándome en algo, y yo decía: es Dios. Yo me levantaba como ministrado sabiendo que era Dios el que me había dicho: yo estoy contigo. Él usaba la figura terrena porque era mi papá, que siempre he amado, pero lo usaba para que yo me fortaleciera. Entonces tú tienes paternidad, tú tienes papá, y tener identidad te va a ayudar a crecer más rápido en tu madurez espiritual. Amén. Porque vas a empezar a entender que papá te pone atención. Aleluya. Que papá, aunque te parezca ridículo, te va a sentar en sus piernas. Amén. Y te va a decir: ¿qué tú quieres, hijita? Amén. Te va a decir: ¿qué tú necesitas? O te va a decir: sí, yo sé lo que tú sientes, sé que a ti te... Mira, hay cosas que te pueden parecer ridículas, pero te va a decir: yo sé que te gusta el muchacho, sé que te gusta, pero no es para ti en este momento, hija. O sea, papá siempre está atento a nosotros. Yo le digo a la gente: mi padre y yo tenemos un trato, ¿sí? Papá nunca nos ha dejado,
Jamás con nuestros hijos. Yo le puedo contar infinidad de testimonios de entender la persona de Cristo y decirle, mire, yo entiendo quién es mi padre, ¿sí? Le puedo contar desde con los viejos y nuevos. Un cumpleaños de mi hijo Pablo Alejandro, lo he contado hace, no me recuerdo, en unos 10, 12 años. Estamos en un proceso con mi esposa bien duro, hermano, y era el cumpleaños, y siempre para los cumpleaños de Pablo Alejandro me pasaba que yo estaba mal, me explico. Él quería ir a comer su bendita pizza que siempre le gusta. Yo decía, Señor, hoy no, ya, 2 veces me pasó algo bien, pero le voy a contar este. Y un día yo no tenía nada, hermano, que era el servicio, estaba así parado, decía, Señor, no tengo para llevar a mi hijo a comer. Y yo hasta decía, Señor, dame aunque sea para comprar. Yo necesitaba 100 quetzales, que en aquel tiempo eso costaba la pizza que era grandota de Pizza Hut, ¿sí? Que era la que él le gustaba en ese momento. ¿Qué voy a hacer, Señor? Decía yo, ¿qué hago yo? Pero no voy a prestar, dijo, porque tú tienes que hacer una obra en mi vida, ¿sí? Yo estaba así parado y me recuerdo que yo siempre me paraba enfrente de la iglesia, siempre me senté adelante. Y le voy a decir una cosa, me senté adelante hasta la universidad, me sentaba adelante, ¿sí? A mi hijo le dije, Juan Alejandro, cuando estás en la universidad te sentás adelante, estás hasta atrás. Entonces no me siento adelante por posición, me siento porque siempre he querido aprender. Y no perder la atención con la gente. A veces la gente está ahí, está hablando. Entonces yo me estaba así y había otro hermano en la esquina posterior que se llamaba Ronnie, bendigo a Ronnie. Yo era un hombre muy bendecido. Entonces ya casi terminaban, pero como siempre tuve el don profético, entonces yo ministraba a veces y ese día no quise ni ministrar, ese día así muy, Señor, o yo intercedía por mi necesidad. Y yo mira que Ronnie se me caía viendo al otro lado y oraba, él es un tipo como melancólico. Que un hermano me cree que le dé palabras, no tengo el deseo de ministrar. Yo así, no tengo el deseo de ministrar, Señor. Hoy no me siento bien. Yo estaba por mi necesidad. Es que casi terminando el servicio llega Ronnie y me abraza y empieza a llorar, ¿verdad? Y yo decía, pero bueno, es que desde que entré el Señor me dijo que te entregara esto, pero había un conflicto en mi corazón, no porque no quisiera darlo, porque no sé por qué Dios dijo que te diera esto a vos, porque hoy que yo vine no saqué dinero. Entonces esto que traía necesito pasar como, pero Dios dijo que te lo diera, ¿sí? Y cuando me lo da era lo que necesitaba para la pizza de mi hijo, ¿sí? Entonces, ¿por qué le cuento esto? No lo cuento por el milagro, que el milagro es increíble, es por la paternidad, a eso quiero llegar. Yo ese día dije, Señor, tú eres mi padre, ¿sí? Y si eres mi padre me tienes que proveer porque ellos son tus hijos. Porque la Biblia dice que nuestros hijos son saetas en la aljaba de Dios. Entonces dije, Señor, si tú me los diste, tú me tienes que dar para sostenerlos. Así que necesito que tú me ayudes, me tienes que proveer. De verdad me digo, yo podía acercarme con varios amigos y decirle, amigos, porque siempre he tenido amigos, decirle, Juanjo, préstame vos para ir. Y me los daba, hubiera dado hasta de más, hasta él hubiera dicho, vámonos todos juntos a comer. Pero le dije, tú me tienes que proveer tú, no nadie más, porque tú eres mi papá. Y exactamente mi papá se encargó de hablarle al hermano y decirle, entrégale porque él necesita irse. Y ese día fuimos a celebrar, la pasamos, como dice por ahí, la pasamos súper. Pero es paternidad, ¿me explico? No vamos a madurar hasta que no abramos nuestro corazón a la verdadera paternidad de Dios. Cuando entra la paternidad de Dios, entonces empieza un proceso de transformación en nuestra vida. La transformación verdadera no solo es esa palabra tan linda. Transformación es un cambio de lo que eres hacia donde tú vas, de lo que eres ahora y de lo que te convertiste después, ¿me explico? De pródigo a hijo con anillo, de pródigo en estado de cerdo a hijo con anillo con vestiduras nuevas. Eso es transformación. Una metanoia genuina es un cambio de mentalidad. Hoy piensas que eres un cerdo y ves las algarrobas y te las quieres comer, pero mañana llegas a la casa y sabes que tienes papá, tienes vestiduras, hay comida, hay banquete porque has regresado. Eso es transformación. Entonces cuando eso se entiende, transformación no es una emotividad, no es un movimiento, no es un mover. Lo que hay en la iglesia en este tiempo son moveres. Un mover de la unción, un mover financiero, un mover, pero transformación y madurez muy poco. Muy pocas iglesias maduras, muy pocas iglesias transformadas verdaderamente. Entonces, este es el tiempo donde Dios quiere transformación para llegar a un nivel de madurez. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Ayúdame, por favor. Adoremos un par de minutos, ¿sí? Adoremos un par de minutos y quiero que usted entienda, ni siquiera
contar, me quedé en la introducción de la madurez. Yo no voy a decir, el pastor me habló, no, me quedé en la introducción. Pero quiero que adore, quiero que se conecte, no pierda la unción, ¿sí? Conéctese